al programa, el mejor programa de misticismo en Nuevo León, el Triángulo de las Bermudas con John Cobra, de las Bermudas, con John Cobra y Víctor A. Don Juan, alias el Stalin. Hoy en el tema que abordaremos será el Anillo de Salomón. Súper, súper importante en la historia del pueblo de Israel, ya que se le conoce por un juicio. No sé si has conocido el juicio de Salomón. El Juicio de primer Salomón. juicio, donde le llevan dos prostitutas a su hijo, que lo tienen casi al mismo tiempo, o mejor dicho, en el mismo día, ¿no? Ah, ok, sí, 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 sí. Entonces, a una se le muere y cuando se duerme la otra, porque vivían juntas, se Ujú. lo cambia el niño. Era hijo entonces, Sí, el señor. se lo cambian. Entonces, ya cuando se levanta, la prostituta, bueno, yo no quiero llamarla así, pero así es, ¿no? Así va la historia. Pero entonces, la mamá de ese niño lo reclama, dice, es que este no Ujú. es el mío. Entonces ve el de la otra chava y dice, no, ese es el mío, tú me lo cambiaste. Sí, sí, sí. Y se empiezan a pelear y lo llevan con el rey Salomón. Ujú. Entonces le dicen el testimonio, o sea, lo que pasó. Entonces toda la gente dudaba de él, porque como nunca estuvo con su padre, que fue el rey David, entonces ahí como que dudaban de su sabiduría y pues obviamente que dices, si no está con su padre, ¿cómo puede juzgar, no? ¿Quién lo puso de rey? Así ¿Verdad? es. Entonces el rey Salomón, entonces dice, bueno, que ese niño se parte en dos y Ujú. cada quien le vamos a dar la mitad. Entonces una, una prostituta dice que se parta y la otra dice, no, mejor que se lo quede ella. Y ahí se dio cuenta el rey Salomón que ella era la mamá. ¿Qué era la más? Así es. Entonces se le conoce por ese juicio, el rey Salomón, que también fue el primer rey en usar la psicología en la historia del pueblo de Israel. Entonces vamos a hablar del otro lado, ¿no? Del otro lado oculto, hermano. Donde hay una información que nada que ver con lo que relata en la Biblia. Entonces nos vamos a meter un poquito ahí con cuidado. Como les decimos, nada más va a ser una información de acuerdo a lo que nosotros, a lo que nosotros encontramos en unos libros. Entonces no sé qué información nos traigas, Vic. Pues básicamente no me voy a adelantar tanto, entonces cuando yo aquí estoy batallando no veo nada y no voy a poder ver Los los comentarios comentarios, primeros, híjole, porque así no, pasa, no hombre. me quiere, pero bueno, ahorita a ver, ahorita que arranque A eso. ver, Dándole en esperar, sí. espera, en esperar. Y ahorita tiene que arrancar solo. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar. Es parte de la historia del rey Salomón, si no lo conocen, es hijo del rey David, el de las mañanitas, ¿verdad? El David, el que peleó con Goliat, el que lo metió Sí. de una onda, con una piedra, total. Es hijo del rey David. El rey David también era muy, muy sabio, era un rey muy vaya, poderoso, todo lo que hizo, ¿verdad? Vaya. El rey Salomón no tenía miedo. Bueno, estoy contando su historia, tenía miedo. En un sueño se le aparece o se le insinúa Yahvé. Bueno, según esto, según la Biblia, Yahvé le da a escoger, digamos, un deseo o pedir lo que quiera. Y él pide sabiduría. Eso dicen los textos, ¿verdad? Pide sabiduría. Ya después con el tiempo pasa lo del juicio de Salomón, que es que como comentaba John Cobra, lo quiere partir en dos un bebé. La madre real dice, ¿sabes qué? No lo partas, entrégaselo a ella, quédate con ella, y pues, se da cuenta que es la verdadera madre. Después de eso, ya es donde viene la parte que más nos interesa, lo del anillo. En esta parte de la historia es los trabajadores que estaban trabajando para el templo de Salomón. Entre ellos había, pues, entre tantos, había su favorito. Era digamos, un obrero, digamos, con su hijo, pero los cual ya veía muy, muy flaco, muy delgado, enfermo. Le pregunta en este caso qué está pasando. Él le dice a Salomón, el niño o el adolescente, no se ponen de acuerdo más o menos en eso, qué es, pero le dice que hay un demonio
que se les aparece cuando oscurece. Cuando oscurece, que les quita la comida, les quita la mitad del dinero y les chupa el dedo meñique. Bueno, le chupa el dedo meñique, digamos, para quitarle sangre. El meñique es este. No, el índice, pero el pulgar. Ya, no. Sí. Es que tal redondo. El dedo pulgar a diario, entonces se lo está enfermando. Y le dice que lo ayude, que es lo que puede hacer. Bueno, ya entrando en oraciones, Salomón le pide que lo ayude, que le dé la sabiduría, cómo le hace para poder ayudarlos. Lo que hace, supuestamente se manda un ángel. No recuerdo si es Gabriel o es algún tipo de ángel, ¿no? Se supone que es Miguel de Arcángel. El arcángel, sí. El arcángel Miguel. Ok. Viene siendo, y le entrega un anillo con un grabado, algún sello, ¿verdad? Se llaman sello también, el sello de Salomón, o el anillo de Salomón. Se lo entrega, y ese le dice que ese es para capturar al demonio. No nomás ese, sino son como 72. Para capturar 72 demonios, los que pueden capturar el anillo. Ese anillo, fíjate lo que andaba viendo, ese se lo entrega al niño para cuando se le aparezca, lo capture el niño este. Y así llega la noche, se le aparece y lo que hace el anillo, el niño con el anillo se lo avienta al pecho, se lo queda pegado, se le pega y lo captura. Para eso ya Salomón ya le había dicho que le va a gritar cosas, que le va a decir que lo suelte, cosa que por más cosas que le diga, que no le crea. Entonces se va corriendo con Salomón, el niño, y el demonio, efectivamente, no recuerdo cómo se llama el demonio, a ver si se me olvidó. Asmodeo. Asmodeo, sí. Le empieza a gritar que a dónde vas, que por qué pasa esto, le dice, ¿por qué lo capturas? Que dicen que casi no se escucha, ya van dos. Ahorita yo creo que estamos o no sé. Entonces ¿qué me queda? Le empieza a gritar que le va a regalar todo el oro. Le dice, te voy a dar todo el oro, toda la plata de la tierra, pero no me entregues a Salomón. Hablando en este caso en hebreo, ¿verdad? Salomón, quién sé cómo se llamó, pero bueno. Y como quiera llega al rey Salomón. Y se sube el volumen. Es que no sé si a ver cómo nos oyen. A ver si por acá ya se escucha bien. ¿Cómo ven ahí, hombre? Ahí ya se mejor. Sí, podemos escuchar mejor. Entonces, le dice que le va a todo el oro, que le va a regalar toda la tierra, toda la plata, y no le hace caso en este caso. Lo captura y ya se lo entrega. Estos demonios los empiezan a guardar ¿cómo le llaman? En ánforas, en ánforitas. Ya después los meten en lámparas, como la de Aladino. Pero para esto, el Salomón, su grandeza, le pide cómo capturar a los demás demonios. Y pide capturar a los demás demonios. Parece ya es más adelante. Pasan otra serie de sucesos, pero ese es uno de los principales. Claro. Es el anillo de Salomón, y no nada más es el anillo de Salomón, de hecho son varios, carnal. O sea, son varios objetos Sí. que él manejaba. Uno es el anillo, otro es la mesa de Salomón, otro tenía, la mesa se supone que es donde él veía todo y tenía toda la información sobre todo, lo que él quería, lo que él quería saber. Él consultaba su mesa y obtenía la información. Hay otra cosa que también, que tenía una diadema. Una diadema para teletransportarse. O sea, con esa diadema podía desplazarse de un lugar a otro sin necesidad de rueda. Entonces, fíjate, van varios objetos, pero yo creo que todo eso todavía empieza desde antes, carnal. Fíjate. Todavía. El que hizo el templo, de hecho, se le dio el anillo para que los 72 demonios le construyeran el templo. Sí. Bueno, para que le ayudaran a construirlo. Hubo una persona que se llamó Hiram.
Hiram, el que construyó el templo, el arquitecto del templo, por así decirlo, no fue Hiram, fue Dios, pero fue el que supuestamente dijo, bueno, esto tiene que ir así, va a ir así, porque los manuales van de este modo, ¿no? Ujú. Él tenía un conocimiento oculto, que Sí. de hecho era prohibido. Ah, sí, sí. Y él tenía un conocimiento sobre el secreto de las palabras, Ujú. porque él decía que la palabra era lo más importante de todo esto, porque la palabra es creadora. En la metafísica, en la masonería, en la gnosis, en los altos grados de la magia, de cualquier conocimiento, la palabra pesa. Se le llama el poder de la palabra. Jesucristo tenía el poder de la palabra. Ujú. Por ejemplo, cuando él llega cansado y se sienta debajo de una higuera, quiere probar un higo y no tenía higos. Y le dice, que maldita seas y que nunca des frutos. Y esa higuera se secó de inmediato. O sea, ese es Sí, el sí, poder, sí, es el poder de la palabra. la condición. Entonces, Hiram tenía ese conocimiento del poder de la palabra que se lo compartió el rey Salomón. Ujú. A Hiram, no sé si supiste que lo matan, Sí, lo matan porque no les quiso compartir el compartir el secreto, conocimiento, y lo entierran. Ujú. Lo entierran y luego como a los 2 o 3 días resucita. O sea, no, o sea, ¿cómo te...? Pues sí, o sea, está Pues dentro sí, de la historia, no nada más es... resucita. No nada más es Lázaro, no nada más es, pues otras personas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empieza todo el rollo, porque se hace el anillo, los demonios construyen el templo, Los demonios. con un conocimiento y con una arquitectura gnóstica, Es que de ocultismo. Y el templo este de Salomón fue construido bajo ciertas reglas, del cual no se debe utilizar, eso le dijeron a Salomón, Dios le dijo, ¿sabes qué? No debes utilizar ninguna herramienta y no debes de hacer ruido. Y esa es la regla, entonces ¿cómo lo va a hacer? Entonces por eso era lo de capturar a los demonios, capturarlos para que ellos hicieran el trabajo sin hacer ruido y sin usar las herramientas, que después también se ayudaron con un tipo láser, no recuerdo el nombre porque se me quedó en mi acordeón, en el cual era lo que utilizaban los egipcios. Yeah. Los utilizaban los egipcios, pero hace mucho, mucho más atrás, el cual Moisés también tenía conocimiento de eso para las tablillas. Entonces, con ese era un láser, digamos, un tipo láser que es lo más parecido, con el cual podía hacer cortes finos y labrar. Ese también era parte de las herramientas que tenía Salomón. Salomón, fíjate. Y lo que a mí la verdad, lo que a mí me asombra es de que se supone que dentro del templo de Salomón había un portal dimensional. Ah, ok, sí, sí. O sea, por ahí entraba. Uh-huh. Y yo creo, o sea, yo lo que supongo es de que ahí recibía también otro tipo de información, o tal vez los podía ver, porque ya ves que fue engañado por un demonio que le quitó el anillo. Le quita el anillo y lo manda al desierto. Lo manda a 400,000 kilómetros de ahí. Sí. Que viene siendo, supuestamente los cálculos vienen siendo de Jerusalén hasta Alemania, o lo que es ahora Alemania. Y se regresa caminando, tardó como 4 años, pero sí se regresó bueno, caminando. de hecho, según la información dice que fueron 40 días. 40 días. 40 días. Fíjate que ese número es muy simbólico. 40 días Jesucristo está en el desierto. 40 días, 40 años, el pueblo de Israel anduvo peregrinando en el desierto. El número 40, fíjate. Si te vas al Kabbalah, todos esos textos más antiguos, se dice que 40 es el número de los dioses. Y estamos hablando de las tablillas Anunnakis, hermano. Entonces, acá en este lado, acá en el rey Salomón, qué casualidad que son 40 días. 40 los que están regresando. Sí. Y todavía
llega a su reino y no sé si supiste que nunca lo conocían, que no lo conocían, y cuando él reclamaba su reino, que se burlaban de él. Sí, porque llegó como un pordiosero. Es cuando él, bueno, en una de esas, él captura al demonio. ¿Quién era? Satanás. Asmodeus. Bueno. Asmodeo. Captura a él y lo engaña. Le dice que él le puede dar más sabiduría. Y no es cierto, no le da más sabiduría, sino al contrario. Así lo manejan, lo teletransporta hasta el desierto, lo teletransporta y lo deja abandonado mientras se metamorfosea en el rey Salomón. Y es cuando empieza, que digamos, ¿cómo se puede hacer? La vida oscura de Salomón, que así le llaman. Entonces, el demonio entonces es cuando se casa, bueno, no se casa, tiene 1500 mujeres y empieza a hacer su despapallito con... Sí, es que de hecho, Asmodeo, posiblemente Asmodeus, yo creo que lo aconsejó porque Asmodeus es el demonio de la lujuria. Entonces posiblemente tenía, yo quiero atar cabos porque posiblemente sea la razón por la cual Salomón llegó a caer en tanta debilidad, carnal, porque él tenía 1000 mujeres en su templo. Sí. O sea, él la que quería se acostaba con ella. Entonces todo eso lo fue desmoralizando. O sea, aunque seas un rey, debes de respetar a las mujeres, ¿no? Así es. Entonces yo creo que cuando ya entras en todo eso, o sea, te ves mal. Y el rollo es de que él empezó a tener esposas con los países vecinos, que, por ejemplo, se casó con una egipcia y adoraban, por ejemplo, a los dioses egipcios. Y él adoptaba esa sabiduría, ese conocimiento y esas costumbres y las incluía en el pueblo de Israel. También. Y luego, en la India, en África, hay un libro que se llama, creo, aquí lo traigo ahorita, pero es sobre la reina de Sabá. Sí. La reina de Sabá, habla de ese libro donde se casa con la reina de Sabá, y la reina de Sabá es de África. Sí. Es de Etiopía, dice. Es de por allá, de África. Lo que habla es Etiopía. Sí. Entonces, ellos tienen un hijo, carnal, y le heredan todo ese conocimiento también. Ese está muy bueno. La reina de Sabá viene siendo tenía todo el oro del mundo, vaya, así dicho. Sí. Llegó con animales y cargados de oro para conocerlo, vaya, como ofrenda, como regalo al rey Salomón cuando recién lo conoció. Pero esa es otra historia. Pero es parte del reinado, carnal. Sí, o sea, es parte del reinado porque realmente fue el hombre más rico en su historia. Sí. O sea, su silla era de puro oro, carnal. Eran 6 leones de este lado y 6 leones del otro lado. O sea, de puro oro, representando a las 12 tribus. O sea, las puertas del templo eran de oro. O sea, y fíjate, medían 4 metros. Las cadenas y los candados eran de oro. O sea, nada más para que veas, de que el billetote que tenía el arco. Lo que decías eso es de la teletransportación, de las columnas o de la puerta dimensional que teletransportaban. Eso sí se ha dicho o se cree que es por el arca de la alianza. Bueno. Como era como, veas que daba como acá electricidad o tipo para toda gente, no sé, hacía algún tipo de descarga, me imagino, que esa era la fuente de poder para hacer la teletransportación. Y ya se lo llevaron los de Nabucodonosor, ¿no? Se lo llevaron pues sí, porque de hecho había, de hecho el arca de la alianza está perdida, hermano. Sí, se supone que está en la India está el arca de la alianza, y está dentro del arca de la alianza, creo que están las tablas de los 10 mandamientos. No recuerdo qué más objetos hay ahí, pero es algo muy, todo muy histórico. Sí, las tablas. Y el arca de la alianza, cuando lo tenían en los países enemigos, despedían como una radioactividad. Así es. Y se enfermaban todos y se morían. O sea, cosa que realmente, o sea, no te lo puedes explicar porque, pues,
ahora sí que ya no lo ves como de una manera milagrosa, ¿no? O sea, lo ves así como que, Como un que es un artefacto, Exactamente. como la mesa también, la mesa que mencionabas ahorita al principio, que es una mesa de cristal o de espejos o de vidrio, el cual le hacías preguntas. Se supone que para que se activara tienes que decir el nombre secreto, el nombre de Dios, que en esa época, ahorita no sé, yo creo, está prohibido. Entonces se lo susurrabas a la mesa y brillaba, y es cuando ya se ponía a trabajar que le preguntabas, puedes conocer del futuro, podías conocer de cualquier cosa, le preguntabas y te respondía. Podías ver cualquier cosa también, como imagino, como algo así. Claro. Y, o sea, y fíjate que de lo más asombroso de esto es de que el rey Salomón tenía el poder para atar a los demonios. Ajá. Fíjate que, bueno, para los que nos están viendo, vamos a hablar de un mago que se llamó Cipriano. Y Cipriano también tiene una información donde dice que el hombre es capaz de dominar los demonios. Entonces, Okay. Salomón también dominaba los demonios, carnal. Uh-huh. O sea, creo que concuerda, digo, hay mucho, o sea, el rey Salomón es del año 1000, del año 900 aprox, y Cipriano es después como del año 500 por ahí. Cipriano, suena, pero no. Entonces, todo ese conocimiento creo que era muy valioso para cualquier mago, para cualquier ocultista. Yo creo, ¿no? Sí, o sea, básicamente sí. De hecho, se dice que Merlín, de hecho, vamos a tener un tema sobre Merlín también. Ya ves que muchos dicen que es verdad, que es mentira, y es un mito, que era un pordiosero, que sí era un mago, que era un chamán. Total, vamos a hablar de todo eso. Pero en los textos de Merlín, en los supuestos textos de Merlín encontrados, se dice que él admiraba los milagros de Jesucristo. Que cómo caminar en el agua, todo ese rollo. Y decían que las prácticas de Merlín era levantar piedras y hacerlas levitar. Entonces, todo eso también creo que vamos a hablar ahí. Sí, pues Merlín, creo que también tenía el libro que está muy locochón, el libro no, el de el rey Salomón, el de la clavícula de Salomón, que es donde vienen todos esos hechizos, ¿no? Me imagino, porque sí es, ¿cómo se llama los libros? De sortilegios. Sortilegios. Y encantamientos. Y Aleister Crowley también lo tenía. Fíjate, ahorita que estás hablando de Aleister Crowley, lo tenía los mismos signos que tenía el testamento de Salomón en la clavícula de Salomón. Clavícula significa llave. Los símbolos que tenía ese libro los tiene el Necronomicon, los tiene Aleister Crowley. Y creo que otro libro, no recuerdo, pero fíjate qué casualidad. Que ¿no? sí hay sincronía, vaya. Sí, entre los otros artilugios, vaya, baratujas que tenía el rey Salomón, tenía ¿cómo se llama? Una alfombra. Una alfombra voladora. Sí, como la nube de Goku. Como la nube de Goku, como la de Aladino, vaya. Y básicamente de ahí empiezan a sacar de la cojín, ¿cómo se llama? El volador, esa cosa que se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? Lo que acaba de decir. La alfombra voladora. La alfombra voladora y la de los demonios, las anforitas estas, donde los encerraban. Porque llegaron los babilonios con Nabucodonosor y los empezaron a desenterrar. Bueno, los encontraron, los empezaron a desenterrar. Creían que tenían oro o joyas y ya los mandé comerciales. Entonces lo que se encontraron en realidad eran demonios, eran espíritus, eran demonios en las lámparas. Entonces por ahí de algo se basaron en Aladín, en toda esa mitología de una mitología de esas leyendas de lámparas y de la alfombra voladora. Pero fíjate que yo tengo un dato donde eso sí es posible por medio de los egipcios. Los egipcios transmigraban el alma. El alma de una persona, cuando un niño, por ejemplo, nacía con, por ejemplo, discapacitado, paralítico,
le cambiaban el alma, le quitaban el alma Ujú. y se la ponían a otro cuerpo. Y esa alma del que fue sacado la guardaban en un jarrón. Entonces, qué casualidad que el rey Salomón junta a los 72 demonios y los encierra. Y en cada jarroncito Ujú. tenía el símbolo de la estrella de David. Ujú. Entonces, es posible que el rey Salomón adquirió ese conocimiento con las esposas que tuvo de Egipto. Ah, ok, sí, ¿No? sí, pues, O pues, sea, en fin hicieron su revoltijo. puede, exactamente, puede que la mayor parte de la magia de Salomón tuvo que empezar, yo creo que en Egipto.